Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la tercera parte de la serie titulada Espejos Rotos, redefiniendo nuestra identidad en Dios. ¿Alguna vez te has mirado en un espejo roto? La imagen que ves de ti mismo está distorsionada, está fragmentada, es confusa. No refleja realmente quién eres, refleja una imagen de ti que no es fiel a la realidad. Así es como muchos nos vemos a nosotros mismos, no a través del espejo de la verdad de Dios, sino a través del espejo de nuestras heridas más profundas. Les he compartido cómo David en un momento de su vida, en el Salmo 22, dice: soy un gusano que no merezco ni siquiera ser considerado como un hombre o como un ser humano, pero en otro momento de su vida dice: soy una creación admirable, en el Salmo 139. En la primera parte de la serie abordamos el tema ¿por qué me veo así? Y entendimos que muchos luchamos con distorsiones de la autoimagen o de la imagen propia. En la segunda parte de la serie descubrimos que cuando pensamos que somos irreparables, Dios nos repara, restaura y sana con compasión infinita, demostrando que para Él nada es imposible, por consiguiente, para Él nada es irreparable. En esta ocasión nos enfrentaremos a una mentira que puede ser tan sutil como paralizante y destructiva. Me refiero a la mentira de que no tenemos valor. El título de este mensaje es Sin valor versus valorado. Sin valor versus valorado. ¿Alguna vez has sentido que no vales nada? ¿Que tu existencia no tiene impacto alguno? ¿Que tu vida no importa? ¿Que tanto tu presencia como tu ausencia son insignificantes? Es decir, que si estás es irrelevante y que si no estás también da igual. El experto en consejería bíblica, Neil Anderson, escribió acertadamente en su libro Victory Over the Darkness lo siguiente: victoria sobre la oscuridad. Tu percepción de quién eres determinará cómo vives. Si te ves como un fracaso sin valor, vivirás como tal. Por eso es muy importante entender quiénes somos a la luz de las Escrituras, porque cómo nos vemos a nosotros determina cómo nosotros estamos viviendo y cómo nosotros nos estamos relacionando y desempeñando en la vida. ¿Has escuchado en tu interior una voz que te susurra: eres un estorbo, nadie te necesita realmente, tu vida no tiene propósito ni valor alguno, no mereces nada, eres prescindible, descartable, desechable, si desaparecieras nadie lo notaría, o peor aún, algunos hasta se alegrarían de que no estuvieras más? Solo les interesa lo que pueden obtener de ti, pero tú no les importas en lo absoluto, nada más te están usando porque tú no vales nada para ellos. Ese tipo de voces en nuestra mente son una realidad con la que batallamos. Y si esa
es tu situación, si ese es el reflejo que cada día estás viendo en un espejo roto, hoy vamos a destruir esa mentira y a reemplazarla por la verdad que proviene del corazón de Dios. Porque Dios no ve personas sin valor. Dios ve personas por las que ha pagado el precio más alto, su propia vida en la cruz. Dios ve obras maestras hechas por su propia mano, a seres a quienes ha dotado de un valor intrínseco e inalienable. Este es el punto número 1, la distorsión. No valgo nada. En el Salmo 31, atribuido tradicionalmente a David, leemos que el salmista expresa en los versículos 11 y 12 lo siguiente: amigos y enemigos me ven como poca cosa. Al verme en la calle se espantan y huyen de mí. Me tienen olvidado como si ya me hubiera muerto. Parezco un vaso hecho pedazos. Desglosemos el sentido de estos dos versículos. En la primera parte del versículo 11, el salmista, quien creemos fue David, dijo: amigos y enemigos me ven como poca cosa. Esto abarca todo el espectro social del salmista, tanto los amigos que deberían haberlo apoyado como los adversarios. Todos, sin excepción, lo despreciaron y desvalorizaron. Se siente insignificante, irrelevante y sin valor, tanto para sus amigos como para sus enemigos. En la segunda parte del versículo 11, el salmista continúa diciendo: al verme en la calle se espantan y huyen de mí. Además de no sentirse valorado por nadie, el salmista se siente rechazado, no parcial, sino totalmente. Como si su sola presencia causara la repulsión tanto de sus amigos como de sus enemigos. Siente que todos tratan de evadirlo, que todos tratan de evitarlo. Y luego en la primera parte del versículo 12, el salmista dice: me tienen olvidado como si ya me hubiera muerto. El olvido es tan absoluto que es como si el salmista hubiera dejado de existir para los demás. Está vivo, pero es tratado como si estuviera muerto, como si no existiera más. El nivel de aislamiento es grave. Se siente crónicamente solo. En la segunda parte del versículo 12, el salmista dice: parezco un vaso hecho pedazos. Parezco un vaso hecho pedazos. Con esta metáfora, el salmista ilustra su estado de quebrantamiento total y se pone en paralelo con algo que una vez fue útil y valioso, pero que ahora está destrozado y que es completamente inservible. Es decir, por un lado, esta metáfora del vaso hecho pedazos ilustra que el salmista también está hecho pedazos emocionalmente, pero además que tiene la sensación de que es basura, que es algo inútil, que debe ser desechado o descartado como un vaso roto o quebrado. ¿Te identificas con esto? Observa con atención. Un vaso hecho pedazos no solo ha perdido su forma, sino también su función. Ya no contiene, ya no sirve, ya no vale. Así se sentía el salmista y quizá así te sientas hoy. Pero escucha esto, en las manos del alfarero, incluso los pedazos tienen un propósito. Te lo repito, en las manos del alfarero, incluso los pedazos tienen un propósito. Él no te ve como basura. Él no ve en ti algo que es desechable o descartable. Él ve en ti un proyecto de restauración, un vaso que será rehecho no para ser igual que antes, sino para ser aún mejor y más útil en sus manos.
Porque después de tu proceso de sanidad, llevarás en ti aún más las marcas de su gracia y de su poder restaurador y transformador. Leamos el texto de Jeremías capítulo 18, versículos del 1 al 6, que dice: la palabra del Señor vino a mí, Jeremías, y me dijo: levántate y ve a la casa del alfarero, allí te daré un mensaje. Es decir, el profeta recibe esta instrucción de Dios de movilizarse e ir al lugar donde el alfarero trabajaba con el barro para entender algo que Dios quería mostrarle visualmente. Y entonces sigue diciendo: yo me dirigí a la casa del alfarero y lo encontré trabajando sobre el torno. La vasija de barro que él hacía se deshizo en su mano. Así que él volvió a hacer otra vasija tal y como él quería hacerla. Pero el detalle que debemos resaltar aquí es que no desechó el material, que usó el mismo material. Aquello que se había deshecho no lo tiró, sino que lo tomó en las mismas manos y lo rehizo. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo, y aquí está el mensaje profético: casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mi mano como el barro en la mano del alfarero. Al aplicar esta profecía al horizonte de tu vida, el Señor te dice por nombre: ¿acaso no puedo yo hacer contigo lo mismo que hace este alfarero? Tú eres en mi mano como el barro en las manos del alfarero. Dios no te desecha, no te tira, no eres basura para Él. Él te vuelve a hacer como este alfarero lo hizo con el barro. Quiero compartirles el siguiente pensamiento. El proceso de remoldear el barro no es indoloro. Implica ser amasado, mojado y puesto de nuevo en el torno. Así son a veces los procesos de sanidad de Dios en nosotros. No son cómodos, pero son necesarios para erradicar las distorsiones y revelar la obra maestra que Él tiene en su mente divina hacer. Cuando nosotros vamos al médico porque tenemos algún padecimiento, algún quebranto de salud, algún dolor, quizá un hueso roto, el médico va a poner su mano, por seguro, en donde más duele. Y cuando hay un proceso de sanidad de parte de Dios, Dios también va a incomodarnos, tocando donde más duele, poniendo su mano de sanidad donde más duele. Pero ese dolor anuncia sanidad. Por eso es necesario abordarlo, porque eso nos anuncia que en un momento dado habrá una restauración total. Lo cierto es que cuando creemos que no tenemos valor, estamos creyendo una de las mentiras más antiguas y destructivas del enemigo, que Jesús lo describió de esta manera, como alguien que roba, mata y destruye. Y esta mentira nos roba la identidad, mata nuestra dignidad y destruye nuestro propósito. Esta mentira se siembra en nuestros corazones a través de palabras de menosprecio que hemos escuchado quizás desde la niñez, como: eres un inútil, nunca vas a lograr nada, te estás sobrevalorando, vas a fracasar, nunca has logrado nada por ti mismo. Quizá algún padre narcisista pudo haber dicho algo como esto: nunca has sido capaz de lograr algo sin que yo haya hecho algo antes. Nunca has hecho nada por ti solo. Todo lo has hecho sobre lo que yo he hecho antes. Ese tipo de expresiones destructivas que pueden venir incluso de los más cercanos, de aquellos que estaban supuestos a amarnos, pero que no lo hicieron.
Preguntas como ¿para qué te esfuerzas? Experiencias de rechazo y abandono, cuando quienes debían amarnos nos hicieron sentir como invisibles, indeseables, como un objeto que se puede descartar o tirar a la basura. Fracasos repetidos que nos hacen creer que nuestra incapacidad o falla en una sola área define todo lo que somos. Amados hermanos, ninguno de nosotros tiene el paquete completo. Ninguno de nosotros. Pero a veces pasa esto. Tenemos algo que es una debilidad o algo en lo que no nos desenvolvemos tan bien y esa falla la catapultamos al grado que anula todo lo que somos, incluso nuestros dones y talentos. Sistemas y estructuras opresivas que nos etiquetan, nos marginan y nos hacen creer que nuestro origen, nuestra raza, nuestro estatus socioeconómico, nuestra apariencia o nuestras limitaciones en cierta área nos hacen menos o inferiores a los demás. Y estas estructuras opresivas o estos sistemas opresivos pueden venir desde el mismo núcleo familiar en el que crecimos, como sufrirse o padecerse en un ambiente laboral o en diferentes áreas en las que tenemos relaciones interpersonales. El resultado de creer esta mentira es devastador porque se manifiesta en una vida en modo de supervivencia en lugar de en una vida en modo de propósito. En relaciones basadas en la necesidad y no en la plenitud. En una existencia marcada por la resignación y la falta de expectativas y no por la esperanza. ¿Acaso estás viviendo tú en un mero modo de supervivencia en lugar de en un modo de propósito? ¿Es tu vida relacional o está tu vida relacional surgiendo desde la carencia y la necesidad en lugar de desde la plenitud? Quizá tu perspectiva de la vida se ha vuelto pesimista y desesperanzadora. Larry Crabb, uno de mis autores favoritos, observa acertadamente lo siguiente: la mayoría de los cristianos no están viviendo en la realidad de quiénes son en Cristo. Y hago una pausa aquí. Para muchos su identidad es meramente teórica, pero no vivida en la práctica. Se saben los versículos, han ido a la iglesia toda la vida, han escuchado miles de sermones. Y entonces lo tienen acá. Esto es lo que yo soy. Pero no se lo crean. No lo viven. Se quedan en un mero conocimiento intelectual, no en algo que experimentan en el día a día, en la vida cotidiana. Kraft sigue diciendo, están viviendo desde las heridas de su pasado, reaccionando a viejos dolores, tratando de demostrar su valía y buscando validación en las personas en lugar de encontrar su identidad en el amor de Dios. A la luz de esto, quiero preguntarte lo siguiente: ¿cabe la posibilidad de que estés siendo controlado por tu dolor no sanado de experiencias anteriores, como rechazo, fracasos, pérdidas, críticas, desprecios, traumas, negligencia, abandono, descalificaciones, difamaciones o relaciones tóxicas que te marcaron? Y tal vez una de las preguntas más importantes que podría hacerte es la siguiente: ¿estás reaccionando a situaciones del presente con base en tu dolor añejo? ¿Estás reaccionando a situaciones del presente con base en tu dolor añejo? Quizás tus reacciones actuales no son respuestas conscientes y libres a las situaciones presentes per se, sino meros reflejos
una especie de disparos automáticos que emergen desde experiencias pasadas que fueron traumáticas y que están condicionando cómo vives, cómo te relacionas, cómo te desempeñas y cómo reaccionas hasta el día de hoy. ¿Está tu sentido de identidad y valor puesto en las fuentes equivocadas, inestables e inseguras, en lugar de en la fuente inquebrantable del amor incondicional de Dios por ti? Lo cierto es que si basamos nuestro valor en lo equivocado, siempre estaremos en peligro de perderlo. Se lo repito, si basamos nuestro valor en lo equivocado, siempre estaremos en peligro de perderlo. Y de tarde o temprano llegar a la conclusión de que no valemos nada. Timothy Keller lo expresó brillantemente diciendo: cuando tu sentido de valor se basa en algo que puedes perder o que te pueden quitar, estás esclavizado. Si tu autoestima depende de tu éxito, tu riqueza, tu apariencia o la aprobación de otros, vivirás con miedo constante. Hay por lo menos 3 falsas fuentes de valor que la sociedad, el mundo caído y el enemigo nos ofrecen. Esta primera falsa fuente es el valor basado en el desempeño. Vales lo que produces, lo que logras, lo que ganas. Este es un valor condicional, porque hoy vales si triunfas, pero mañana no vales nada si fracasas. Es un valor que nos esclaviza y nos lleva al perfeccionismo, al agotamiento y al vacío interno. El predicador de Eclesiastés lo dijo de esta manera: me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y me di cuenta de que todo era vana ilusión, un querer atrapar el viento, y de que no hay nada de provecho en este mundo. En otras palabras, me di cuenta que el desempeño, por más bueno que hubiese sido, por los mejores resultados que hubiese dado, no me llenó. Sigo con ese vacío interno. Nuestra identidad basada en el desempeño es un absurdo. Otra falsa fuente de valor es el valor basado en la aprobación ajena. Vales lo que los demás dicen, vales lo que los demás opinan o piensan de ti. Este es un valor sumamente frágil y demasiado fluctuante, porque un simple comentario negativo y ya no vales nada. Una mirada de desprecio y entonces ya no vales nada. Una actitud hostil o es que no me salió en la iglesia. Me pasó a la par y ni me volteó a ver. Ya no valgo nada. Esto, amados hermanos, es una realidad. Cualquier valor que pongamos en las manos de otra persona se derrumbará en algún momento. Es la cruda realidad. La sabiduría de Proverbios nos dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Si tu valor lo determina la opinión de alguien, le estás dando demasiado poder a esa persona. Un poder que solo Dios puede tener. Definir quién eres en Él. Es un tipo de idolatría. Darle esa prerrogativa que es solamente divina a un pecador o a una pecadora es idolatría. No vives para la opinión ajena. No estamos llamados a ser títeres de dicha opinión ajena, ni a vivir de la culpa de los demás,
sino a ser fieles a Dios, haciendo su voluntad divina. Esto lo aprendí de mi suegro. En alguna ocasión en una sobremesa me dijo: Fernando, es que no vivimos de la culpa ajena. Vivimos de hacer la voluntad de Dios. Pablo lo expresó así en Gálatas 1:10. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Otra falsa fuente de valor es el valor basado en las posesiones. Vales lo que tienes. Y este es un valor sumamente ilusorio. Las posesiones se pierden, se devalúan, se oxidan, y cuando se van, se llevan consigo nuestra falsa sensación de valía. Otro de mis autores favoritos, Randy Alcorn, escribió acertadamente lo siguiente: cuando Jesús nos advierte que no acumulemos tesoros en la tierra, no es solo porque las riquezas puedan perderse, es porque las riquezas siempre se perderán. O nos abandonan mientras vivimos, o las abandonamos cuando morimos. Te voy a dar una palabra profética prediciendo tu futuro. Todo lo que has acumulado en este mundo caído lo vas a perder. Todo. Jesús dijo: por eso no se hagan tesoros en la tierra, sino háganse tesoros en el cielo. En el cielo. Nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo también nos advirtió: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Tu verdadero valor no está en el valor de tus posesiones. Por eso guarda en tu corazón la siguiente advertencia: buscar tu valor en fuentes externas o ajenas a Dios es una forma de autoesclavitud. Lo vuelvo a leer. Buscar tu valor en fuentes externas o ajenas a Dios es una forma de autoesclavitud. Se puede entender que en algún momento de la historia y que en algunas partes del mundo aún exista la esclavitud que otros ejercen sobre los más vulnerables. Pero esta es una forma de autoesclavitud. Tú mismo te estás esclavizando, tú mismo te estás haciendo esclavo. Nota que no es el desempeño en sí, ni la aprobación ajena en sí, ni las posesiones las que te esclavizan, sino que tú te esclavizas a ti mismo cuando ves a estas cosas como las fuentes de tu valor. Como si fueran las fuentes que determinan tu valor. La buena noticia es que Jesús nos dijo: así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Y tenemos que ser libres a veces de nosotros mismos, de la misma autoesclavitud que nos hemos impuesto. Este es el punto número 2 y final. La verdad: soy valorado. Soy valorado. Dios quiere corregir nuestro sistema o nuestra escala de valores. Como ya lo hemos visto, el mundo nos enseña que nuestro valor depende de básicamente estas 3 cosas: lo que hacemos, nuestro desempeño, nuestro trabajo, logros, lo que otros piensan de nosotros, popularidad, fama, reconocimiento, opiniones, lo que tenemos, posesiones, estatus. En contraste, Dios nos enseña que nuestro valor real depende de quiénes somos en Él. Somos sus hijos. Lo que Él hizo por nosotros nos redimió. Lo que Él piensa de nosotros, nos ama incondicionalmente. Ahora que sabemos de dónde viene verdaderamente nuestro valor, es hora de aceptar esto y de vivir conforme a esta verdad. Porque eres valorado por Dios. Eres valorado por Dios. Punto. No hay vuelta de hoja. No puedes contradecir la verdad absoluta de Dios. No puedes ir en contra de la verdad de las Escrituras. Tú eres valorado por Dios. Y esto no es un simple mantra positivo ni una
frase motivacional vacía, es una realidad espiritual que debe trastornar y transformar cada área de nuestra vida y de nuestra existencia. Veamos cómo Dios nos demuestra con tanta claridad que nos valora. Dios nos valora tanto que nos conoce profundamente. No somos un número, una estadística, un rostro en medio de la multitud. Somos conocidos profundamente por Él, hasta en el número de nuestros cabellos. Jesús dice, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Y algunos de nosotros somos bastante más sencillos y simples. No le complicamos nada a Dios. Dios nos valora tanto que nos mira y escucha atentamente nuestras oraciones, nuestros lamentos, nuestros suspiros. Todos llegan a sus oídos. Él nos ve ininterrumpidamente. No hay súplica demasiado pequeña, ni dolor demasiado grande que Él no pueda sanar. El Salmo 34:15 dice que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Dios nos valora tanto que nos busca incansablemente. El bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Como el pastor que deja las 99 para ir tras la una que se perdió. Dios no descansa hasta encontrarnos. Él se definió a sí mismo como alguien que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso nos da en Lucas 15 3 parábolas. Una que habla de una moneda perdida y que la mujer, dueña de esta moneda, le da vuelta a la casa entera para encontrarla y que cuando la encuentra celebra, hace una fiesta. También vemos la parábola de la oveja perdida, de la que les he hecho mención, en la que Jesús dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Esto nos dice lo siguiente, cada oveja vale todo para mí. Cada oveja es importante para mí. Jesús se definió a sí mismo como el buen pastor que estaba dispuesto hasta dar su vida por las ovejas. Él no deja a una sola de ellas. Tú eres una oveja de su rebaño. No va a dejar que te pierdas. No va a dejar que te apartes y que tomes un camino que no es conforme a su buena voluntad, agradable y perfecta para ti, como tu buen pastor. En ese mismo capítulo de Lucas 15 vemos al hijo perdido, ese hijo pródigo que vuelve a casa y también es celebrado. Dios nos valora tanto que nos levanta cuando caemos. No nos abandona en nuestro fracaso como prácticamente la mayoría tiende a hacerlo, sino que extiende su mano para ayudarnos a levantarnos, como lo hizo con Pedro en la historia que vimos la semana anterior y con tantos otros personajes de la Biblia. Nuestros fracasos no nos devalúan delante de Dios. Y esta es una verdad bíblica. A veces pensamos que valemos lo que nosotros sentimos o percibimos en el momento. Y no hay nada más engañoso que nuestro corazón, como nos lo advirtió Jeremías. Y entonces andamos tan fluctuantes por la vida. Hoy siento que sí valgo. Hoy siento que no valgo nada. Pero la realidad es que ante Dios nuestro valor no es fluctuante. Permanece aún en medio de nuestros errores y fallas. En el Salmo 37:24 el salmista dice, cuando caiga no quedará derribado porque el Señor sostiene su mano. Es decir, el Señor no te va a dejar tirado, no te va a dejar en el suelo, no te va a descartar, no va a decir está descalificado, no va a considerar que eres basura.
El Señor te va a levantar una y otra vez porque tienes valor para Él. El Señor nos valora tanto que nos ha dado un propósito eterno. No estamos aquí por accidente. Fuimos creados para buenas obras, para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Esta es mi versión favorita para este versículo, porque lo que dice en el original, que se ha traducido como somos hechura suya en otras versiones, es poema. La palabra es poema, que es de donde tenemos nosotros el término poema en español. Ahora, la palabra poema en este contexto del griego del Nuevo Testamento no se limitaba a ser lo que es un poema en la actualidad, sino que poema ahí hablaba de una obra maestra. Una obra que podría ser tanto literaria, como una escultura, como una pintura, como cualquier tipo de arte u obra maestra. Entonces somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esto es lo que significa ser valorado. Dios no solo dice que te valora, Él lo demuestra con hechos tangibles. Henry Nouwen, en su libro titulado El regreso del hijo pródigo, dice lo siguiente: la mayor tentación de mi vida es la de creer que soy un jornalero, no un hijo. La mayor tentación de mi vida es la de creer que soy un jornalero, no un hijo. Amados hermanos, cuando alguien como Henry Nouwen confiesa su mayor debilidad en uno de sus libros, cuando alguien como Henry Nouwen dice cuál es su talón de Aquiles, debemos poner atención. Cuando un hombre tan espiritual como él dice que su mayor tentación en toda su vida ha sido considerarse un jornalero y no un hijo, debemos prestar mucha atención. Nouwen habla de la necesidad de cambiar nuestra autoimagen de jornaleros o siervos a hijos. Los jornaleros o sirvientes tienen un valor meramente funcional, dependen de su utilidad. Los hijos tienen un valor relacional intrínseco, inalienable, que no puede ser negociado ni perdido, pase lo que pase y sea lo que sea. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, esperaba ser recibido como un jornalero o un sirviente. Su espejo roto, lleno de culpa y también de vergüenza por su fracaso, le decía: no vales nada, no mereces nada, ni siquiera ser llamado hijo de tu padre. Confórmate con ser un jornalero, con ser un sirviente. Pero su padre lo recibió no como él se veía a sí mismo, sino como el hijo que él nunca dejó de ser. El padre no lo recibió basado en su desempeño, que por cierto, fue pésimo. ¿Habrá algo peor que echarlo todo a perder? No. Si estás poniendo tu valor en el desempeño, no está ahí. El padre no lo recibió basado en la aprobación de los vecinos, que tenían una tradición para expulsar de su comunidad a quien traicionaba a su padre. El padre no lo recibió basado en la opinión de los demás, que seguramente murmuraban y lo descalificaban. El padre no lo recibió basado en las posesiones, las cuales había malgastado y perdido por completo, hasta el punto de desear lo que los cerdos tenían para comer. Entonces, ven que el hijo pródigo
no fue recibido en casa por ninguna de las cosas en las que solemos poner nuestro valor, ni por desempeño, ni por aprobación ajena, ni por sus posesiones, sino por el amor del Padre. Por el amor del Padre. El amor incondicional que sigue considerando a alguien que ha tocado fondo como un hijo. El Padre lo recibió basado en una relación inquebrantable. Corrió a su encuentro, lo abrazó, lo besó, le dio el mejor vestido, un anillo y sandalias, le devolvió su identidad, su dignidad, su valor, le hizo una fiesta. Leamos Lucas capítulo 15, versículos 22 al 24. Su padre dijo a los sirvientes o jornaleros: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Con la fiesta, el padre celebra el inmenso valor que su hijo tiene, un valor que nunca perdió. Aun cuando el hijo pensó que ya no valía nada y que no podía seguir siendo un hijo de su padre, sino solo un jornalero, el padre lo siguió amando, viendo y valorando como el hijo que siempre fue, siempre. Y entiendo que a veces haya en algunos de nosotros un bloqueo por las heridas de padre que tenemos o portamos. Muchos de nosotros batallamos para entender que puede existir un padre así, como el de la parábola. Un padre como el Padre Celestial, que nos ama y nos valora incondicionalmente, porque nuestro Padre terrenal no lo ha hecho. Pero déjame decirte esto, el Padre Celestial es tan grande que también puede sanar tus heridas de Padre terrenal y hacerte por fin libre para verlo y entenderlo a Él como ese Padre perfecto, presente, amoroso, que corre a tu encuentro, que te abraza, que te besa, que te pone ropa, que te pone un anillo, sandalias, que hace una fiesta porque para Él siempre has valido. Siempre has valido, nunca perdiste tu valor, ni en el momento más bajo de tu vida. He visto casos extremos en los que un padre no es ni siquiera capaz de celebrar el éxito de su hijo. Le duele el éxito de su hijo. El narcisismo llega a tal grado que un padre puede llegar a ver a su hijo como una competencia. Y le puede llegar a doler que a su hijo le vaya bien o mejor que a él. Hermanos, ese tipo de situaciones distorsionan nuestra imagen de Dios. Por eso hemos hecho estas series, para que ustedes puedan recuperar en sus corazones quién es Dios realmente. El concepto de quién es Dios realmente y además ahora sanar su autoimagen, su autoconcepto. Dios nos recibe así, como el Padre Celestial, cuando volvemos a Él. No importa lo que hayas hecho o dejado de hacer, no importa qué espejos rotos hayas usado, ni cuántos espejos rotos hayas usado para tratar de convencerte de que no vales nada. Dios no te ha estado esperando para contratarte como a un jornalero. Él está corriendo para abrazarte tal como estás y donde estás, en ese estado que estás, y besarte como el hijo que nunca has dejado de ser para Él. Él ya pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. Tu lugar en la familia de Dios está asegurado porque Él es tu Padre Celestial. Muchos de nosotros venimos de familias disfuncionales. Y créanme, para que haya familias disfuncionales no tiene necesariamente que haber un divorcio. Muchas familias supuestamente integradas son
sumamente disfuncionales y tóxicas. Y quizá alguno de nosotros haya tomado la decisión de el entendido ve el mal y se aparta, y la distancia es la forma más saludable. Y quizá alguien se ha sentido solo, pero Dios pone a los solitarios en familias, como dice su palabra. Y por eso hoy te recuerdo, si tu familia no es un lugar sano ni seguro para estar, tienes un lugar garantizado en la familia de Dios, porque tu Padre Celestial te ha adoptado, y te ha adoptado de una forma maravillosa. Él pagó el precio para adoptarte en la cruz del Calvario. Hoy este Padre perfecto celestial te dice: hijo o hija, tu valor nunca lo he medido con base en tu fracaso o en tu éxito, sino con base en mi gracia. Tu identidad no se define por lo que hiciste o lo que dejaste de hacer, sino por todo lo que yo hice por ti. Deja ya, hijo, deja ya, hija, de intentar ganarte un lugar que ya es tuyo. Yo ya te lo he dado. Tú eres parte de mi familia. Tú tienes que lograr tener este sentido de pertenencia cuando se trata de Dios. Quizá perdiste a tu propia familia de sangre, a tu familia extendida, por motivos diversos que incluso se escaparon de tus manos. Pero te digo una cosa muy claramente: si tienes una familia y si tienes un padre que quiere que hoy tengas este sentido de pertenencia. Tú le perteneces a Él, tú perteneces a su familia, a la familia de Dios. Y así es como Dios te recibe cuando vuelves a Él, no como un sirviente jornalero que debe ganarse un lugar, sino como un hijo que es amado, valorado y celebrado. Así es como Dios nos demuestra que para Él nunca hemos dejado de ser valiosos. Ni siquiera cuando nos hemos equivocado o tocado fondo, ni siquiera cuando hemos apacentado cerdos, una profesión que se consideraba en el contexto judío como maldita en aquel primer siglo. Y ni siquiera cuando hemos deseado comer las algarrobas de esos cerdos, que se consideraban como animales inmundos, de acuerdo al judaísmo. Dios no te mira para determinar cuánto vales en el mercado de los estándares del mundo caído y de la sociedad actual. Te lo repito, Dios no te mira para determinar cuánto vales de acuerdo a los estándares del mercado del mundo o de la sociedad actual. Cuando Él te mira, cuando Dios te mira, Él ve en ti a alguien por quien ha valido la pena morir en la cruz del Calvario. Ese es tu valor. Dios lo ha gritado desde la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz por ti es la verdadera etiqueta que te define, que dice cuánto vales. Y hoy quiero decirte, tu valor es sumamente alto, que ni siquiera puedo explicarlo. Vales muchísimo. Vales la sangre del Dios hecho carne en la cruz. La cruz es el certificado de tu valor firmado con sangre. Y el sello de garantía sobre ti es el mismo Espíritu Santo que te sana, que te levanta y que te guía a toda verdad. El apóstol Pedro lo explicó de esta manera en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 18 y 19. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden
su valor. Y continúa diciendo, sino que fue pagado con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Y esta sangre no se devalúa como los metales más preciosos de esta tierra. No se devalúa como el oro ni como la plata. La preciosa sangre de Cristo con la que fuiste comprado jamás perderá su valor en toda la eternidad. Por consiguiente, tú tampoco perderás jamás el valor que Dios te ha dado. ¿Fallaste? ¿Fallaste? Yo he fallado, claro que sí. He fallado. Pero esa sangre sigue teniendo el mismo valor. Por consiguiente, tú también, después de haber fallado. Te rechazaron, te traicionaron, te abandonaron. Esa sangre sigue teniendo el mismo valor. Por consiguiente, no te define ese rechazo, ni esa traición, ni ese abandono. Te define ese valor de su sangre que jamás se deprecia. Tú sigues valiendo lo mismo en Dios. Lo perdiste todo. Esa sangre sigue teniendo el mismo valor. Por consiguiente, tú también lo tienes. Porque tu valor no se basa en nada que este mundo pueda ofrecer, sino en el sacrificio de Cristo. No se basa en tu fidelidad, sino en la fidelidad de Dios. Esa fidelidad que permanece aun cuando nosotros somos infieles. No se basa en lo que tienes, se basa en lo que Él dio por ti. Deja ya de intentar demostrar tu valor a los demás y descansa en el valor que Dios ya te ha dado y que jamás perderás. No hay nada que te pueda separar de su amor. Por consiguiente, tú no eres despreciable ni devaluable. Y es simplemente por esto. Porque su sangre tampoco lo es. Fuiste comprado con precio. Y no estás a la venta. Él es tu dueño. Él es tu Señor. Él es tu Padre. Y nadie podría pagar un precio más alto por ti que el que Dios determinó pagar desde antes de la fundación del mundo. Estas son las conclusiones de este mensaje. Tu valor no es negociable. No depende de tu estado, tus circunstancias, tus éxitos o tus fracasos. Tu valor es un regalo de Dios, sellado con la sangre de Cristo. Nadie puede quitártelo, ni siquiera tú mismo. Si has dedicado tu vida a tratar de demostrarte a ti mismo que no vales nada, déjame decirte, ni siquiera tus propios esfuerzos, ni siquiera tu autoesclavización pueden ir en contra del valor que solamente tienes en Dios. Es Dios quien lo ha determinado. También tenemos esta conclusión: deja de buscar tu valor en los lugares equivocados. Deja de intentar ganar lo que ya te ha sido dado. Deja de mendigar aprobación cuando ya tienes la aprobación del Rey del Universo.
Deja de vivir para la opinión ajena, para lo que los demás piensen, opinen o digan. Porque si vivieras para eso, ya no serías siervo de Jesucristo. La siguiente conclusión es: empieza a vivir desde tu identidad de valorado. Si eres valorado, puedes caminar con la cabeza en alto. Quiero resaltar eso. Si eres valorado, puedes caminar con la cabeza en alto. En una ocasión, mi esposa y yo fuimos difamados vilmente cuando nos sentamos con nuestro consejero, un hombre con más de 60 años de ministerio que nos conoce muy bien. Nos dijo: frente en alto, frente en alto. Dios sabe quiénes son ustedes. Dios los conoce. Y esto no es altanería, es seguridad en Cristo, seguridad en Dios. Porque quien realmente conoce nuestros corazones, nuestros actos, nuestros hechos, nuestras motivaciones, es Dios y solamente Dios. Por eso te digo lo mismo a ti: frente en alto. Alza tu cabeza. Si eres valorado, puedes amar sin miedo. Si eres valorado, puedes servir sin necesidad de reconocimiento. Si eres, y hago una pausa aquí. Si eres valorado, puedes servir sin necesidad de reconocimiento. Y esto es importante resaltarlo, especialmente porque vivimos en la civilización que este premio Nobel de la literatura, Vargas Llosa, definió como la civilización del espectáculo, donde todo es fama y celebridades, incluso en el ámbito religioso. Pero, amados hermanos, cuando nos sabemos valorados por la fuente correcta que es Dios, ¿qué necesidad tenemos de sentirnos valorados por lo que otros nos admiren? ¿Sí me explico? Si Dios te valora, eso es más que suficiente. Eso desborda tu alma de gozo y felicidad. ¿Por qué vas a andar tratando de impresionar por la vida desde un púlpito, desde un ministerio, desde lo que sea? ¿Qué reconocimiento vale? Si la única fuente de valor genuina es la que Dios nos da. Y luego, si eres valorado, puedes levantarte después de haber fallado, porque tu valor no está en tu desempeño, sino en tu Padre Celestial. Tu vida tiene un propósito eterno. Fuiste creado y redimido para algo más grande que tú mismo. Eres una obra maestra, única, diseñada por Dios para encajar perfectamente en el grandioso y eterno plan que Él estableció desde antes de la fundación del mundo. Si hoy te miras en el espejo roto y ves a una persona sin valor, no te culpo, porque yo he estado ahí. Quizá muchos de ustedes han batallado con una baja autoestima, como yo lo he hecho y como yo lo hice en un tiempo de mi vida. Cuando le servía al Señor en la música, pasaron cosas que ni me esperaba que iba a experimentar alguna vez. Y solía tener como un mecanismo de defensa cuando alguien llegaba a felicitarme. Y yo decía, si Dios usó un burro para hablar, a mí me usa para escribir canciones. Así respondía.
Y no, qué bien quedó la producción de tal disco. Bueno, si Dios usa un burro para hablar, a mí Dios me usa para producir discos. Y un día, mi papá se cansó. Con el puño sobre la mesa. Dios no solo usó burros. Me dijo eso, Dios no solo usó burros. Usó hombres y mujeres con muchos dones y talentos como los que Él te ha dado. Y como los que le ha dado a otros. Por eso te invito a que te acerques al espejo de la verdad de Dios. Mira lo que Él dice de ti. Mira lo que Él hizo por ti. Mira cómo te busca. Cómo corre para encontrarte, para abrazarte, para besarte, para llevarte a casa. Cómo no acepta que seas su jornalero, porque para Él nunca has dejado de ser su hijo. Cómo te escucha, te levanta, te restaura, te viste de nuevo, te pone un manto, un anillo, unas sandalias y te hace una fiesta, la mejor fiesta, te celebra porque vales mucho. Y que como el salmista, como el mismo David, un personaje que admiramos tanto, un hombre conforme al corazón de Dios, músico, guerrero, rey, que en un momento dado de su vida, en el Salmo 22 dice, soy un gusano, que ni siquiera merezco ser considerado como un ser humano. Por fin llega a decir, cuando se ve en el espejo de la verdad de Dios, en el Salmo 139, soy una creación admirable. En otras palabras, soy alguien a quien Dios creó. Soy alguien a quien Dios hizo. Eres valorado, amado y elegido por Dios. Por eso, bienvenido a tu verdadera identidad. Eres valorado. Y nadie puede contradecir esa verdad divina, sea cual sea tu historia, sea cual sea tu pasado, sea cual sea tu presente, sea cual sea tu error, tu pecado, tu falta, tu falla, sea cual sea tu debilidad, sea cual sea tu situación. Nunca te has devaluado en el corazón de Dios. Nunca. Nunca. Ni siquiera un poco. Siempre has valido todo para Dios. Su propia vida en la cruz. Su sangre. Él te ama. Y esa es tu verdad. Y conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Amados hermanos, los invito a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es verdad. Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Yo no las tengo. Dependemos de tu palabra, dependemos de ti, Señor. Yo te agradezco porque tu palabra no regresa vacía, sino que cumple con todo el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, te ruego que los corazones de mis hermanos sean tierra fértil, tierra fértil, tierra fértil, esa buena tierra que dé mucho fruto, y que el primer fruto sea de sanidad, de restauración. Que puedan por fin, Señor,
experimentar un proceso de sanidad definitivo. No una montaña rusa de altos y bajos, sino algo firme, estable como lo eres tú, roca inconmovible. Señor, que este proceso de sanidad sea el definitivo para mis hermanos, que puedan aprender a mirarse a sí mismos, ya no en un espejo roto de heridas profundas, sino en el espejo de tu verdad que nos has mostrado hoy en tu palabra. Señor, bendícelos, restáuralos. Gracias por ser su Padre. Gracias por ser mi Padre, por ser nuestro Padre, porque cuando oramos decimos Padre nuestro, Padre perfecto, Padre amoroso, compasivo, perdonador, Padre que restaura, que espera, que corre al encuentro, que abraza, que besa, que viste, que celebra. Hoy estamos aquí como tus hijos, Abba Padre, diciéndote gracias por enseñarnos que nuestro valor no está basado en nuestro desempeño, que nuestro valor no está basado en la opinión ajena y que nuestro valor no está basado en nuestras posesiones, sino solamente en ti, Señor, en tu cruz, en tu amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios, y dile: Señor Jesús, sálvame. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados. Creo en tu resurrección y recibo el regalo de la vida eterna. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Te entrego mi vida desde ahora y para siempre. Es en tu nombre, Jesús, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el cual podemos ser salvos, que hemos orado. Tu nombre sobre todo nombre, el nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, nuestro amado y poderoso Jesús, que hemos orado. Amén y amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.